y aquí va a haber gente que se va a enojar, así que pues empiecen a enojarse de una vez. Miren, en marzo de 2022, hace ya 2 años, decía yo en mi canal, aquí, en este vídeo que están ustedes, cuya miniatura ven ustedes ahora, decía yo que no me gusta decir lo que voy a decir. Siento que en México se está llevando a cabo un golpe de Estado lento y blando. En el pasado, y esto es importante, en el pasado había instituciones, no fue el único vídeo, hice varios vídeos sobre el golpe de Estado lento, que con ese nombre pueden ustedes encontrar. En el pasado había instituciones enormemente deficientes, pero alguna función cumplían. Pienso en el Infonavit, pienso en el Seguro Popular, y fueron demolidas sin sustituirlas por otras que cumplieran bien esa función, o que al menos la cumplieran de la misma manera deficiente que las instituciones que fueron demolidas por el gobierno de López Obrador. La sensación de que el mandato de López no era un ejercicio de democracia que tanto pidieron tanto él como sus corifeos durante años, sino un asalto al poder destinado a anular toda independencia de criterios en aras de un pensamiento único, siguió preocupándome. Hace un año, 2023, decía yo en mi canal, un golpe de Estado lento es aquel en el cual vas demoliendo las estructuras democráticas desde dentro para establecer las bases necesarias para que te quedes en el poder para siempre. La democracia busca cambiar las estructuras que no funcionan, mejorándolas, limpiándolas, haciéndolas más transparentes. Caso el Poder Judicial no funciona, vamos a mejorarlo, limpiarlo y hacerlo más transparente. El Infonavit no funciona, el Seguro Popular no funciona, el CONACYT no funciona. Vale, vamos a hacerlo más democrático, más transparente, más honesto y más profesional. El golpe de Estado, lo que hace siempre que hay un golpe de Estado es demoler las instituciones democráticas y por lo tanto ya no queda nada que las pueda sustituir salvo la voluntad del dictador o del amo, del Mesías, del Señor. La voluntad del golpista o de los golpistas, del triunvirato, del grupo de amigos, del ejército, de los que decidieron apoderarse del poder. En el último año en México, la militarización, la condescendencia con el crimen, la destrucción de la ciencia, el deporte y la convivencia plural, la opacidad total del gobierno en su accionar, usando mecanismos de seguridad nacional. Y hay que recordar que el fascismo siempre invoca la seguridad nacional para garantizar la seguridad del gobierno, no de la nación, se han visto acompañados de un proceso que concentra de modo brutal el poder en el Ejecutivo y en su entorno. Y estos son los ejemplos de algunas de las pocas cosas cuya información el gobierno de López Obrador ha reservado durante 5 años, como Segalmex, que es una fraude, el más grande fraude en cuanto a cantidad de dinero que se ha cometido en la historia de toda la corrupción mexicana, y esto fue de una institución de López Obrador con la gente que López Obrador puso allí. Hubo contaminada en la delegación Benito Juárez, donde yo viví durante muchos años, y pues ahora se reservan por 3 años los resultados de las pruebas científicas del agua contaminada, lo cual no te da ninguna buena idea. El Tren Maya, todo se guarda bajo llave. ¿Qué es lo que pasa? México luchó por una democracia y era muy difícil, pero lograste que hubiera un instituto electoral que fuera independiente, que no fuera gobernación la que hacía las elecciones y decía que había ganado Salinas cuando no había ganado Salinas. Lograste un instituto de transparencia que permite el acceso a documentos de gobierno que son necesarios para valorar realmente qué están haciendo estos tipos allá arriba. Se crearon instituciones débiles, insuficientes, pequeñas, pero eran pasos hacia una democracia plural. Y la pluralidad es básica en la democracia. Tienen que oírse la voz de todos, no solo de los que ganaron las elecciones. De manera bastante irregular, infringiendo una disposición constitucional del 8% al máximo de representantes, pluris, se ha dado al partido oficial la mayoría calificada de diputados y senadores, de senadores porque ya lograron convencer gente que vote con ellos, seguramente cheque de por medio,
para la legislatura que comienza en septiembre, dentro de 2 días. Durante ese mes se consolidará la desaparición de 7 instituciones autónomas, de modo que la nueva mandataria, Claudia Sheinbaum, asume el poder en octubre con más poder del que nunca tuvo un presidente, ni del PRI, ni del PAN. Quizás el antecedente histórico más cercano sea el de Porfirio Díaz. Entre las instituciones autónomas cuyas funciones se dice asumirán dependencias del Ejecutivo, o sea, secretarías de Estado que le dicen sí a la presidenta en este caso, desde octubre están las de transparencia y derecho a la información, las de defensa de los derechos humanos, que te defiendes contra arbitrariedades oficiales porque solo el gobierno puede violar los derechos humanos, porque es el gobierno el que garantiza los derechos humanos, de la mejora de la educación, de la regulación de la energía y de la evaluación de la política de desarrollo social, que es fundamental en un país donde el desarrollo social le ha dado igual. El desarrollo social le ha dado completamente igual a todos los gobiernos, pero siempre lo sacan como personaje estelar en el discurso populista. El PRI habló del bienestar social del gobierno, de los ciudadanos. El desarrollo social, bueno, López Obrador no se cansa. Y el PAN, hasta el PAN, que era de derecha, hablaba de desarrollo social. Y nunca lo hicieron efectivo. A esto hay que añadirle, por supuesto, estas son algunas de las instituciones que desaparecen, decíamos. Hay que añadirle, por supuesto, la reforma judicial, que en lugar de limpiar un poder fundamental para la buena marcha democrática, repito, un poder judicial que estaba profundamente podrido y corrompido, sobre todo a los niveles más bajos, un poder fundamental para la buena marcha democrática lo pone al servicio del Ejecutivo sin más, con un falso mecanismo democrático de elección popular, desde juez de primera instancia hasta magistrado de la Suprema Corte, que garantiza que sean jueces solo quienes tengan el beneplácito del partido oficial. Porque hemos oído a López Obrador decir que cualquiera puede ser juez, pero no, mira, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo postula 3 candidatos para cada uno de los cargos que hay en la Suprema Corte de Justicia. El Poder Legislativo también postula a 3 y el propio Poder Judicial postula a 3. Y entonces usted pone los nombres de 5 mujeres y 4 hombres para conformar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y cómo sabe usted cuál de esos candidatos es mejor juez, es más imparcial, es mejor interpretando la ley, está más apegado a la Constitución o es más mangancha con la Constitución? ¿Usted cómo lo sabe? Es decir, para votar necesita usted tener estos datos, ¿no? Usted tiene los nombres que dijo el presidente, los nombres que dijo la Cámara de Diputados y la de Senadores, que hoy son lo mismo que el presidente, y entonces usted va a tener una Suprema Corte de Justicia al servicio del presidente. Por lo tanto, el presidente, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial desaparecen y se convierten en un solo poder. Multitud de pequeñas cosas, y de verdad, miren, no menciono verdaderas hordas de acciones que ha emprendido López Obrador, cosas que conforman un real golpe de Estado que empieza a galopar en los días finales de un gobierno que ha traicionado todas las promesas, todos los ideales, todos los principios, tanto los que decía tener como los que se considerarían consustanciales a un anhelo genuinamente democrático. Pero la visión de López Obrador, una vez que está en el poder, es esta. No me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. El escándalo del proyecto 2025 para la dictadura continuada del conservadurismo más brutal y racista, que es en lo que se ha convertido el Partido Republicano de Estados Unidos, es una hoja de ruta para que Trump convierta al gobierno estadounidense, si llega a él, en una dictadura donde ustedes ya no tengan que volver a votar porque ya lo arreglamos todo, y esto lo ha dicho en 2 o 3 ocasiones abiertamente Donald Trump. Voten por mí esta vez y ya no van a tener que volver a votar. Mientras conseguir que se ponga en marcha el 2025 todavía depende de un proceso democrático que tendrá su culminación el 5 de noviembre en las elecciones de los Estados Unidos, el mismo camino se ha seguido al sur de la frontera, pero con poca atención de los medios, con una oposición agotada en un derechismo pacato y desangelado, y una izquierda, la poca que queda, desmovilizada
y prácticamente rendida. Y lo más irreal, precisamente lo que da sustancia nueva a la idea de dictadura perfecta que Vargas Llosa dijo cuando su amigo Octavio Paz prefirió al PRI que a sus presuntas ideas conservadoras, es que los medios de comunicación en todo el mundo están ciegos a lo que está ocurriendo, con pocas excepciones. Los medios de la izquierda revolucionaria, la leninista, la especialista en estorbar, siguen contando la milonga de que el sistema de oficial de hoy es de izquierda o progresista, algo que es totalmente insostenible. Pero lo siguen diciendo, tanto que se ha llegado al absurdo de que el secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español, al que yo pertenezco y al cual le voy a escribir, por supuesto, haya firmado con Morena un pacto en contra del conservadurismo. Ha firmado con el ratón, con el gato, la protección de los ratones. Mientras tanto, los medios de derecha sonríen pensando en la amistad que tiene el presidente López Obrador con Donald Trump, su servilismo, su entreguismo, sus similitudes en cuanto a capacidad de mentir, su narcisismo, su desprecio a la oposición, su desprecio a la prensa, su desprecio al pensamiento independiente y a todos los que no sean sus incondicionales. Que eso es lo que acerca tanto a Donald Trump y a Andrés Manuel López Obrador. Y los medios más serios, cuando tocan el tema, se ven sometidos a la agresión verbal del régimen, y por otro lado su amplitud de cubrir tantas cosas que pasan en el mundo no les permite incidir cotidianamente en el desastre que vive México de un golpe de Estado lento, pero muy eficaz, que en 6 años se ha hecho lo que Videla o Pinochet hicieron en muy pocas horas. Frase vieja es aquella atribuida a docenas de personajes, siempre distintos, desde Porfirio Díaz hasta Genaro Vázquez Rojas, el guerrillero. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Hoy podemos decir, en cambio, que pobre México, tan lejos de realizar sus sueños y tan cerca de la perversidad nacional y la desidia internacional. Es triste pensar que probablemente ya todo esté perdido, por lo menos durante décadas, es triste pensar que probablemente ya está todo perdido durante décadas en un país dominado por la delincuencia. El Estado es inoperante ya en el 25% del territorio nacional, con un gobierno sostenido en el regalo de dinero a millones de ciudadanos que así palian provisionalmente su pobreza, y donde la democracia, esa por la que tanto se peleó, está hoy siendo sacrificada por los mismos que ayer se llenaban la boca de ella y hoy se la llenan con la borrachera de poder y los recursos de un país rico, lleno de pobres y sin esperanza de cambio. Ojalá me equivoque, ojalá.